¿Qué nos pasa a nosotros cuando no podemos aceptar una situación como la que toca vivir, ¿sí? Y una de las cosas que puede llegar a suceder tiene que ver con la aceptación de una enfermedad, la aceptación de que alguien con quien estamos viviendo de repente de un día para otro desaparezca por, por una enfermedad o una muerte, que nos echen de un trabajo, que haya una situación en donde tenemos algún hijo o una hija que no es como esperábamos, ¿ok? Traten de conectar, a mí me gusta que ustedes traten de conectar con algo de sus vidas personales, Ujú. ¿no? Para ver en dónde estoy yo hoy parado respecto al soltar, al dejar ir. ¿Por qué tendría que soltar y dejar ir? ¿Qué tiene que ver esto de soltar y dejar ir? Que muchas veces lo leemos por todas partes y dice, si te sentís mal, soltá. Sí, está buenísimo el texto, pero ¿cómo hago para soltar? Sería la pregunta, ¿no? ¿De qué forma? ¿Cómo aprendo a eh, hacer a un lado algo que me está molestando, algo que me está generando malestar? ¿Cuáles serían los pasos para poder hacer eso? ¿Cómo logro ese equilibrio en mi vida? Pero Entonces, ¿cómo pasas a soltar algo que quizás no aceptas, no abrazas, no involucras a ti? O sea, esta es la situación que me está ocurriendo, esto es lo que estoy atravesando, esto es lo que me toca. Ahora, si no te reconcilias con eso, si no lo aceptas en tu vida, ¿cómo vas a decir siguiente paso? me encantan las preguntas que haces, porque justamente tiene que ver con primero poder ver qué es lo que tengo que soltar. Porque si yo no sé lo que tengo que soltar, es muy difícil hacerlo. Primero tengo que poder estar en esa emoción que me genera malestar. Tengo que identificarlo. Tengo que poder entender en dónde estoy parado y por qué o para qué está sucediéndome esto a mí. Entonces, para eso, yo por eso lo quería relacionar un poquito con esto de la ansiedad, porque la ansiedad lo que genera es ese malestar que hace que o me quede aferrado por apego a la situación o que quiera sacármelo de encima. Que hay personas que incluso no pueden estar. Ayer me decía una clienta, cuando las personas hablan de enfermedad, yo quiero salir corriendo, no quiero estar en una mesa en donde se habla de enfermedad, ¿no? Me decía. Entonces, ¿qué hace? En vez de abrazar eso y aceptarlo, huye. Entonces, primero hay que entender de dónde viene de dónde viene nuestra necesidad de satisfacción de las necesidades, digamos, ¿ok? Este deseo de seguridad y de evitar el daño, la búsqueda de placer, y la búsqueda de novedades, que eso es lo que hace nuestro cerebro naturalmente. Nuestro cerebro tenemos que conocernos. ¿Qué es el cerebro? Quiero seguridad, entonces vamos siempre buscando estar en ambientes seguros. El que no, bueno, es porque tiene otra forma de ser, o busca el placer, o busca nuevas novedades. Eso es lo que hace la mente en forma natural. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué hay detrás de eso? Hay miedo, y ahí es donde viene la ansiedad. La ansiedad no tiene, es miedo. ¿Y cómo se muestra? Se muestra en una conducta de lucha, ¿sí? Un poquito esto de la lucha, cuando viste esas personas peleadoras, entonces la emoción que tenemos detrás de la lucha es la ira, el enojo, es una ansiedad relativa al querer controlar todo. Estoy enojado porque no puedo controlar lo que está pasando. Entonces, ¿quién soy si no puedo controlar? Entonces ahí, cuando yo puedo identificar que lo que me está generando dolor y molestia es que no estoy pudiendo controlar mi propio enojo porque no puedo controlar lo que sucede, ya sea en una enfermedad o en lo que otra persona hace, me enojo. Y ahí viene una emoción que genera ansiedad, porque no puedo hacer nada. La ansiedad viene cuando yo no puedo controlar mis emociones, no puedo controlar esa emoción, que es miedo en definitiva. Después está la sumisión como emoción, como conducta, ¿sí? Bueno, sumisión no necesariamente es aceptación, Ujú. ¿no? Son dos cosas distintas. No estoy aceptando, estoy como, bueno, me la banco, pero en el fondo es con pena y dolor, ¿ok? Y eso también, o sea, es opuesto a la aceptación.
porque no estoy aceptando esto que está sucediendo, estoy, digamos, cediéndolo. Y después está la huida, esto que les contaba de esta persona de ayer. No quiero saber nada con eso y me escapo. Ahí es una ansiedad relativa a en dónde estoy hoy y respecto a dónde quiero estar. ¿Cómo es este mundo? ¿Me banco poder estar en esta situación o mejor me voy? Huyo de eso. ¿Sí? Son tres tipos de ansiedades, digamos, una respecto a la del control, otra respecto a la orientación hacia dónde tengo que ir y otra respecto a si le voy a gustar a otros, ¿no? Y todo eso genera la ansiedad que estamos viviendo hoy, porque al final las personas se muestran o no se muestran, son o no son en función a cómo el otro me quiere ver, y acepto quién soy, acepto esto que me pasa, acepto que hay un momento en donde tengo que dejar ir, porque si no, y dejar ir el control, dejar ir a lo que otra persona quiere. Yo, Los voy a invitar a que piensen cuántas veces el malestar que tienen hoy es generado por su necesidad de control, por la necesidad de querer manejar lo que otro siente, lo que otro piensa de ustedes o de una situación, y no están pudiendo aceptar que el otro es otra persona. Y poniéndolo en carne en uno, no estoy pudiendo aceptar el envejecimiento, la enfermedad, que alguien no me quiera, que alguien no me acepte, que otra persona piense en forma diferente. Fíjense cómo esto está en el día a día de nosotros, ¿no? Del ser humano, de cualquier persona. Yo creo que este tema lo toca a cualquier persona. claro. ¿Y cómo hago para tener paz en esta situación? ¿Qué Sí, se te ocurre, Lisbeika? lo que pasa es que lo veo desde afuera, ¿sabes? Porque quizás no eres tú el que está atravesando esto, ¿sabes? Y quizás el que vamos a hablar de una enfermedad, el que tiene una enfermedad solamente de saber o enterarse que su vida va a cambiar, que vas a atravesar por distintos tratamientos, que todo a tu alrededor se va a generar desde una dinámica diferente. Y cómo relacionarte encima, aceptando esto, y cómo relacionarte con tu familia, con los seres que te aman, cómo hacerlos entender en ese momento cómo emocionalmente estás. O sea, es difícil desde afuera poder expresar realmente la manera en que yo quisiera que una persona con esa condición, con ese padecimiento, con esa situación, pues lo vea. Para mí es complicado. Es complicado, pero sabes, ahí en lo que vos estás comentando, a mí me gusta trabajar sobre casos reales, ¿no? Lo que vos estás comentando tiene que ver mucho con la comunicación. Nosotros sabemos escuchar a otra persona. Vuelvo al ejemplo de ayer, ¿no? En donde esta persona me decía: no soporto escuchar que alguien está mal, no soporto, no quiero escucharlo, me quiero ir de ahí, porque algo le pasa a ella con eso. Entonces la pregunta es, y yo le decía: ¿qué tendrías vos que dejar ir para poder escuchar a esa persona? Porque ahí nosotros tenemos que dejar ir algo, ¿no? ¿Qué tenemos que dejar ir? Miedo, tenemos que dejar ir la necesidad de querer ser chicos todavía. La persona escucha hablar a la mamá y está enferma y no la puede escuchar. ¿Por qué es tan difícil dejar ir? Es por el apego que nosotros tenemos. Por miedo, por apego, necesidad de control. Tenemos que identificar esas tres cosas en nosotros, ¿no? Quiero seguir controlando que mis padres vivan por siempre y no estoy soportando que esté enfermo y que sé que en algún momento no lo voy a tener. Es el Claro. caso de mi clienta. Entonces, como no puedo soportar eso, no puedo sentarme en la mesa a escuchar a esta persona. Una de las cosas que yo le decía es: sería bueno poder estar con una escucha vacía. Es un ejercicio que les doy. Y eso tiene que ver con las estrategias para aceptar y para dejar ir. ¿Cuáles podrían ser? Yo les voy a compartir 4 y les voy a decir cómo pueden empezar a hacerlo.
Y les voy a decir algo, todo es desafiante. No me gusta usar la palabra difícil, porque la palabra difícil nos bloquea y genera que no lo querramos ni siquiera empezar a hacer, ¿no? Si yo te digo, esto es difícil, no te dan muchas ganas de empezar a probarlo. Claro que no. Entonces, una de las estrategias principales para aceptar y dejar ir es la práctica de la atención plena. ¿Y qué es atención plena? Es estar muy atento y presente en lo que está pasando en este momento, sin juzgar, ¿sí? Para llegar a tener atención plena, una muy, muy buena práctica es la meditación, que no es otra cosa que estar atento a lo que está sucediendo. La meditación, a diferencia de lo que muchas personas creen, no es eh, poner la mente en blanco nada más, es poder estar aquí observando en dónde estoy, qué está sucediendo, ¿sí? Ujú. En qué estoy pensando en este momento. Es una técnica para poder cultivar el estar aceptando este momento presente con lo que está sucediendo aquí. Y lo que está sucediendo aquí muchas veces es el dolor, el enojo, alguien se portó mal conmigo, alguien me quitó algo, alguien me engañó, alguien me defraudó. Entonces ahí viene la segunda práctica para dejar ir y aceptar, que tiene que ver con el perdón, tanto para uno mismo como para los demás. Muchas veces es difícil perdonar porque lo que no nos perdonamos es por qué estuve tanto tiempo en esta situación, por qué permití que esta persona haga esto una y otra vez conmigo. Entonces es difícil perdonar porque estamos siendo muy duros con nosotros. Y el perdón no tiene que ver con olvidar lo que alguien hizo, sino que tiene que ver con quitarme el peso. Ya no puedo cambiar eso hacia atrás. Lo que sí puedo hacer es aprender y tomar decisiones nuevas de aquí para adelante. De eso se trata el perdón. Es como me quito una mochila. La tercera estrategia para aceptar y dejar ir es la gratitud. Es ser agradecido para poder cambiar nuestra perspectiva, para poder cambiar la forma de ver las cosas. Hoy hablaba con otra persona, otra de mis clientas, y le decía, cuando hay muchas personas enfermas alrededor, hay algo muy bueno que es poder dar gracias de que algo te está mostrando eso. Frena, para, pausa y fíjate, ¿qué te está mostrando eso alrededor? Te está mostrando que la vida es efímera, que la vida puede terminar de un día para otro. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo la estoy viviendo? ¿De qué forma? ¿Estoy siendo consciente de qué es lo que quiero, hacia dónde quiero ir, o estoy viviendo la carrera de alguien más? ¿No? Y por último, otra manera de poder aceptar y dejar ir es establecer límites, poner límites saludables en nuestras relaciones. Poder decir, esto no, hasta aquí no, porque eso nos libera energía para poder enfocarnos. Si nosotros estamos no pudiendo poner límites al tiempo que otra persona toma de nosotros o al espacio que otra persona ocupa sobre nuestro propio espacio, estamos gastando una energía que no tiene mucho sentido y entonces nos carga en vez de liberarnos, ¿no? Entonces, ¿qué puedo yo sentir de aceptar y empezar a dejar ir, ¿no? ¿Qué voy a sentir en el cuerpo? ¿Me voy a sentir más liviano? ¿Voy a tener mejores relaciones? Tal vez tengo que trabajar el apego o la creencia de que más es mejor, por ahí menos, pero con mejor calidad es mejor, menos relaciones más sinceras, menos momentos más vívidos e intensos, ¿no? Y poder tener mayor paz interior. Entonces, acá el tema es como muy amplio, porque pasamos desde aceptación de una enfermedad, para qué vino, para qué está en mi vida, qué me está enseñando, qué me está mostrando. Siempre hay la mejor mirada de la enfermedad tiene que ser la de, es un maestro. Si yo lo encaro como un maestro, puedo tomarme el trabajo y el tiempo de atravesar ese proceso aprendiendo, Muy en bien. vez de luchando. Recuerden lo que dije antes, la lucha viene cuando tenemos miedo, pero cuando acepto, me puedo liberar y puedo vivirlo más presente. Y si tengo una enfermedad en donde ya sé que no voy a vivir mucho tiempo, poder vivir el tiempo que esté con el bienestar que pueda, Me encanta. consciente,
para dejar aquí lo que tenga que dejar aquí y llevarme lo que me tenga que llevar, y en quienes se quedan también poder aprender algo de ese proceso. Si yo me enojo, difícilmente aprenda, ¿no? Claro. Por acá un comentario final también por parte de César en torno al tema que abordamos esta mañana. Extrañaba a César, Hace mucho que no te veo. Aquí estoy, ao vivo, dice la gente de Brasil, ao vivo, en cabina, aprovechando la ausencia de don Álvaro. Un abrazo, Paula. Expones la condición humana en su texto y en su contexto, ¿no? El contexto es lo que arrastramos, nuestra historia, cómo vamos acumulando valores. Cuando tú conversas sobre la necesidad de controlar, ya, mira, por lo menos me pongo como ejemplo en mi familia, pues la vida familiar me ha puesto el liderazgo, ¿no? En ponerme delante de las circunstancias, y eso ha generado la necesidad contextual de poder controlar cosas. ¿Cómo me quito y le doy otro el timón? Tiene que ver con un problema histórico y tal. En el texto, en la realidad que vivo, ¿qué realidad estoy viviendo para poder olvidar, aceptar o dejar ir? Que creo que son dos circunstancias distintas, porque yo pudiese dejar ir, pero no aceptar. No te lo acepto, lo dejo ir para no seguir en el conflicto, pero no voy a aceptarlo porque mis criterios están plasmados en otra dirección. O yo tuve una conversación con alguien muy cercano y me dijo, mira, es que lo voy a hacer porque es que yo quiero ser feliz. Y después de que fracasó le dije, es que la felicidad no existe. Un año después. Hombre, Paula, es tan variado todo, pero tan dinámico. Son tan momentos. Claro. A mí la mejor descripción, la definición de la felicidad para mí es la paz. Claro. Es como si yo puedo lograr paz, pero son momentos, es bien momentáneo, es efímero. Va a durar lo que también querramos que dure, ¿no? Es intencional. Porque volvemos a lo mismo, es intencional. Si yo quiero tener un día de paz, y sucede algo, porque siempre pasa algo, ¿no? Sí. Yo puedo decidir si lo suelto, le doy el control al otro, o me quedo controlándome a mí, que lo único que puedo controlar es cómo yo voy a vivir esto. Me gusta lo que trae César, y me encanta eso de lo que dijiste del liderazgo. ¿Sabes qué? Liderar es tomar las riendas de las cosas, pero el mayor liderazgo que tenemos en la vida es el de nosotros. Claro. Por supuesto que sí. Oiga, y da para otro tema, otro viernes. Sí, obvio. Tráemelo a César la próxima. Sí, no, voy a estar. El próximo viernes. Seguro que sí, voy a estar. Bueno, Lisbella.